Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestro culto de adoración de este domingo 11 de octubre del año 2020. La palabra del Señor dice: Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, versículo 28. Vamos a escuchar las notas del preludio en el himno 413 a cargo de la hermana Carla Santiago. El llamamiento a la adoración lo encontramos en el Salmo número 24. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 24, hermanos, para darle lectura a todos juntos ahí desde su hogar. Salmo número 24, y le damos lectura a los 10 versículos. Yo lo leo, ustedes sigan la lectura con la mirada, por favor. La palabra del Señor dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración. Padre, te damos las gracias en esta tarde, Señor. Gracias porque tú permites que te sigamos adorando, Señor. Y te damos las gracias también porque tú has puesto en nosotros este sentimiento, esta decisión de venir, Señor, delante de tu presencia y rendirte a ti el culto y la adoración. Oramos, Padre, para que tú recibas lo que nosotros te podemos ofrecer, que es nuestro canto, que es nuestra oración, Señor, a ti. Y te rogamos que tú, Señor Dios, le recibas bien. En el nombre de Jesús te damos las gracias porque permites que continuemos alabando tu nombre. Amén. Bueno, vamos a buscar el himno número 531, que se llama Fuente de la Vida Eterna, himno 531. Debe todo corazón
Vamos a abrir la palabra del Señor en la carta a los Romanos del apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, carta a los Romanos del apóstol Pablo en el capítulo número 13. Romanos capítulo 13, y también voy a dar lectura a todo el capítulo, que son solamente 14 versículos. Romanos capítulo 13. Todos tenemos la palabra ya abierta, vamos a darle lectura. Romanos capítulo 13, la palabra del Señor dice: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Bueno, es el tiempo del ofertorio, hermanos. Vamos a leer un texto que tiene que ver con las ofrendas, y de esta forma vamos a consagrarlas al Señor. Usted ahí en su casa puede hacer el acto de consagrar las ofrendas. Junte su ofrenda, su diezmo, y en el momento indicado usted la puede depositar, ¿verdad?, en el alfolí de la iglesia o en la iglesia misma. La palabra del Señor se encuentra en la segunda carta a los Corintios, si usted desea buscarle también. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 9, versículo 10. Voy a dar lectura a la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 10, y después hacemos una oración para de esta forma consagrar las ofrendas. La palabra del Señor dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas, Señor, las ofrendas que tu pueblo deposita, Señor. Oramos para que tú siempre permitas en nosotros esta correcta obediencia, Señor, pues tu iglesia diezma porque tenemos esta relación contigo, Señor, porque no lo hacemos como un mandato, como un mandamiento, ni por conveniencia, Señor, sino lo hacemos porque tenemos esta relación contigo. Tú enseñaste a Abraham a diezmar, a Jacob, a los primeros padres de la iglesia, en donde ellos reconocían esta relación que tenían hacia ti. Y solamente, Señor, imitando, Señor, a estos grandes hombres, nosotros también depositamos, Señor, de lo que tú nos das. Oramos para que tú bendigas estos diezmos, que tú, Señor, bendigas sobre todo los hogares, la economía, Señor, y que no falte alimento, Señor, en casa de tu pueblo. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Bueno, a continuación vamos a buscar también el himno número, perdón, antes del himno vamos a dar algunos avisos. En los avisos, bueno, está abierta las oficinas de la iglesia de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Los lunes, miércoles y viernes se encuentra la hermana secretaria, la hermana Mara. Los días martes, jueves, sábado también se encuentra nuestro hermano Alejandro Mora. Estamos aquí en la iglesia, también yo vengo en la semana por si usted necesita pues alguna consejería, plática, que oremos por usted. Bueno, estamos aquí, comuníquese con la hermana secretaria para hacer alguna cita o para que venga usted a dejar sus diezmos, sus ofrendas. También la hermana Mara los está recibiendo. Continuamos, hermanos, nosotros también esperando que se reabra el templo. Posiblemente ya para el siguiente mes abrimos el templo. Posteriormente vamos a dar bien el aviso, pero prontamente estaremos ya, hermanos, reunidos en el templo, si Dios lo permite, obviamente con todas las precauciones debidas, ¿verdad?, que el gobierno nos indica que tengamos. Así que más adelante vamos a dar indicaciones de cómo vamos a reunirnos, en qué forma. Bueno, esos son los avisos, hermanos. Si usted también tiene algún deseo que oremos por algún motivo en el tiempo del culto, bueno, puede hablar a la hermana secretaria, a la hermana Mara, y con gusto lo haremos, hermanos. Usted también pues necesita que le llamemos a su casa para, si desea usted que el pastor le pueda visitar con todas las precauciones, bueno, también se podrá hacer, si es que se puede, ¿verdad? O si usted desea alguna llamada de teléfono con el pastor, con algún miembro del consistorio, también lo puede solicitar. Hermanos, estamos al pendiente, estamos trabajando en la iglesia, aunque no nos veamos aquí enfrente, pero ahí están muchos hermanos que están contribuyendo para que esto continúe y para que se lleve a cabo. Así que vamos a seguir orando, hermanos, al Señor para que Él nos permita seguir trabajando y que cuando nos reunamos, pues lo hagamos con todo el orden que la autoridad así lo está indicando, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a buscar el himno número 278, himno 278, Sublime Gracia, y vamos a escucharlos.
Buenas tardes, hermanos. El tema de hoy se llama la honra de los padres por los hijos. La base bíblica la pueden encontrar ustedes en el libro de las cartas a los Efesios, en el capítulo número 6, en el versículo 1 al 3. La palabra de Dios dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque nos permites estar delante de tu presencia en esta hora, Señor, agradeciéndote que, aunque sea de manera virtual, nos permitas reunirnos, porque tu palabra no va a cesar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos en esta hora que nos des la palabra, Señor, para poderla expresar conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú quieras que escuchen. Y te pido el corazón dispuesto de cada uno de los que van a recibirla. Ábreles el corazón, la mente, el entendimiento, el discernimiento, Señor, para que vivamos tu palabra día a día. Dice un dicho que lo importante no es cuánto sabemos de la Biblia, sino cuánto vivimos de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivirla día a día, a hacer lo bueno delante de tus ojos, Señor. Y todo esto te lo pedimos dulcemente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hace unas semanas estaba yo viendo las noticias, creo que muchos la conocen, que se mandó una iniciativa de ley por parte de los diputados hacia los senadores, donde ya va a estar prohibido a los niños darles una nalgada, darles un pellizco, un coco, ¿sí? Porque, ¿qué ha pasado? En muchos hogares se abusan de los niños, pero distorsionan las cosas a veces las autoridades, sin darse cuenta ni tomar en cuenta la palabra de Dios cuando dice que debemos de corregirlos, cuando dice que a veces unas buenas nos van a dar paz, cuando sean grandes van a tener descanso. Y recordemos muchas veces que antes, yo recuerdo, todavía me tocó, que andaba uno haciendo travesuras en casa ajena y nada más lo volteaba a ver uno de los papás y se quedaba uno quietecito derecho, sin decirnos nada, porque ya sabíamos. Muchos de ustedes, yo les pregunto, ¿cuántos no les pegaron? A mí sí me dieron bien y no estoy traumado, no soy un psicópata, y muchos de ustedes creo que también les tocó, ¿no? Sobre todo ya de mi generación para más atrás. Y actualmente los niños ya no quieren, los papás erróneamente ya no quieren que batallen, ya no quieren que sufran, no quieren frustraciones para sus hijos. Pero ¿qué vemos? Cuando tiene una frustración un jovencito, se suicida o empieza a consumir drogas, empieza a consumir alcohol. Dios no nos dejó esas indicaciones. Y acabamos de leer que debemos de honrar a los padres. Vemos también que Pablo toma de los 10 mandamientos el quinto, donde dice honra a tu padre y a tu madre, y lo pone él en la carta a los Efesios, ¿sí? Entonces, vemos actualmente muchos ya somos padres, muchos no, pero todos somos hijos, todos hemos sido o somos hijos actualmente. A quienes les vive los papás, bueno, siguen siendo hijos, y quienes no, ya no viven nuestros papás, bueno, pero lo fuimos en su momento. Y sabemos todos cómo nos portamos con nuestros padres en su momento. Vamos a ver el versículo 1 que dice: obedeced
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. La primera palabra que nos debe de llamar la atención es obedeced, que viene del griego escuchar, pero no nada más es escuchar, sino es escuchar en silencio. Me está hablando mi papá, me está hablando mi mamá y me quedo callado. Es prestar atención. No de que esté hablando, sí, ahorita voy. No, es escuchar con atención. Y lo describe en el griego, escuchar bajo en subordinación. Como cuando un militar de más rango le habla a uno de menor, escucha con atención, se queda callado, así lo manifiesta que debe ser obedecer, es escuchar callado. ¿Cuántos de nuestros hijos lo hacen que les hablemos y de veras, sí papá, sí mamá? Todos conocemos a nuestros hijos. Quien tiene uno, pues desafortunadamente no puede compararlo. Los que tenemos dos o tienen más, pues sí, a veces sin quererlo se comparan cómo responde cada hijo. Entonces, para los que tienen hijos cristianos, eso, porque también hay personas, padres, que tengan hijos no cristianos. Para quien tiene los hijos cristianos, el hecho de que los hijos obedezcan cuando uno los mandan, no es más que la manifestación de obediencia y la expresión de fe que ellos tienen en Cristo, que los hijos tienen. El modo en que están escuchando, el modo en el que están obedeciendo. ¿Sí? El cambio que ha hecho Cristo en sus vidas para decir, sí papá, sí mamá, ahorita lo hago. Pero quienes tienen hijos no cristianos, es difícil, mucho más difícil. Si es difícil para los que tenemos hijos cristianos, aún así se batalla, imagínense los que no tienen hijos cristianos. Porque, ¿cómo podemos exigirles obediencia, respeto? ¿A qué apelamos? Si le decimos, es que mira, eso no le agrada a Dios. ¿Cuál Dios? Para mí no existe Dios. Para mí la evolución y dan una serie de altos conocimientos según ellos que han adquirido desde la secundaria, la prepa y más la universidad, y no se diga la maestría, el doctorado, porque no, tengo tanto conocimiento que conozco mucho. O sea, no me hables de Dios porque aquí está demostrado, cuando no está demostrada la evolución. Entonces, vemos que es muy difícil cuando los hijos no son cristianos, de tal manera que cuando como padres tienen hijos no cristianos, su prioridad debe de ser y su enfoque debe estar dirigido a la conversión de estos hijos a Cristo, para que cuando uno ore, les pida que Dios les hable, porque a veces no le toca a los padres hablarles, a veces sí. Nuestra obligación es hablarles, porque así lo dice en Deuteronomio. Háblales en la mañana, al caminar, de regreso, ponlo donde sea, para que ellos vayan aprendiendo. Y cuando escuchen la palabra, ya sea que lleguen a venir a la iglesia, ya sea que la escuchen, que vayan a otros sitios, que se encuentren amigos, compañeros de trabajo, cristianos, que alguien les hable y escuchen y lleguen. Y esa es la prioridad. Como padre, pedir que los llame Dios, que los llame con amor de preferencia, porque ¿quién puede resistir la ira del Dios Todopoderoso? Les voy a pedir que busquen, que pongan ahí un separador en Efesios 6 y van a buscar por favor Éxodo 20 y vamos a ver cómo Pablo retoma del Antiguo Testamento ese mandamiento. Éxodo 20, versículo 12.
Está hablando, Dios le está dando los mandamientos a Moisés y dice, el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Estos mandamientos que dejó Dios son la ley moral, la cual sigue vigente. Eso no ha cambiado, eso no ha pasado. Sigue vigente la ley moral de Dios. Lo que ha cambiado, lo que ya no se hace, son todos los sacrificios y holocaustos, que eran en ese momento la representación del sacrificio de Cristo. Pero después de que fue sacrificado en la cruz, ya no se hacen ese tipo de sacrificios, ya no se llevan a cabo. Entonces todo eso sí pasó, ya no hay. Y dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandato lo da al pueblo de Israel cuando les dijo, vas a entrar a una tierra que fluye leche y miel y vas a tener todo ahí, no te va a faltar, mientras sigas los mandamientos, mientras obedezcas, ¿sí? Y este mandato que se lo da a Israel también nos los deja a nosotros, ya no en esa tierra, en cualquier lugar donde vivamos. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con vivir en un lugar hermoso. No, es que yo viví en Europa, yo viví en Francia. Sí, pero ¿cómo viviste tu vida allá? ¿Estuviste estresado o estuviste en paz? ¿Estuviste disfrutando o estuviste angustiado con problemas? Y aquí cuando dice para que vivas en la tierra que Jehová tu Dios te da, se refiere a que vivas satisfecho, contento, no conformista, eso no, otras cosas, satisfecho, contento. Y regresemos a Efesios 6 y volvemos a ver. Hijos, obedeced en el Señor. Ya vimos la palabra obedeced y dice en el Señor. ¿Qué quiere decir en el Señor? Como lo manda Dios, como lo manda Cristo. Eso que. Y obedeced como lo manda Dios. Otro modo de interpretación sería como le agrada al Señor, como le agrada a Dios. Si sustituimos, diríamos, escuchad, atentos, sumisos, como le agrada a Dios. ¿Qué? Su palabra, como Jesús lo muestra. Les voy a pedir que busquen, no me pierdan Efesios, ahí van a dejar su separador, y van a buscar Lucas capítulo 2, versículo 40, y vamos a ver que allí, ¿quién nos deja esa enseñanza bien demostrada? Jesús. Jesús cuando era niño, un preadolescente, alrededor de 12 años, y vamos a leer, y dice, y el niño crecía, se refiere a Jesús, y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué quiere decir? Que crecía y se fortalecía. Empezó, como cualquier humano de nosotros, a crecer, a desarrollarse, a ir tomando un cuerpo de adulto, de tal manera que además iba aprendiendo. ¿Qué iba aprendiendo? Lo de la vida y lo que sus padres le iban enseñando. Entonces, vemos, versículo 41, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, imagínense a Jesús a los 12 años, es un jovencito, ya adolescente, chiquito, ¿sí? De tal manera que dice, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Cuál era la fiesta? De la Pascua. ¿Cuál era? Los sacrificios que hacían anualmente.
Versículo 43. Al regresar ellos, ¿a quién se refiere? A José y a María. Acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando, se refiere a José y a María, que estaba entre la compañía, se refería entre todos los que habían ido al peregrinaje, anduvieron camino de un día. Fíjense, camino de un día. Si le calculamos esto aproximadamente 10-12 horas caminando al día a una velocidad de 3 kilómetros por hora, nos hablan que son 30 kilómetros. Donde estén, imagínense 30 kilómetros. Entonces vemos aquí que era un camino relativamente largo, 30 kilómetros, caminando. Dice, continuando en el 44, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. ¿Qué se refiere con la palabra buscándole? Se refiere desesperadamente, así como que, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? Pero desesperadamente algo que amas. ¿Quién de los que tenemos hijos no se nos ha perdido alguna vez uno? En una fiesta, en una plaza, en un parque, que lo trae uno y de repente voltea y cómo siente uno la sangre, pero sí, helada, que ¿y dónde está? Y empieza uno como loco a gritar, ¿sí? Entonces, fíjense, el hecho de que perdamos un hijo en un momento o por unos minutos, la desesperación que es. Yo no me puedo imaginar a las personas, padres, hermanos, que han perdido un hijo por secuestros, porque se los han robado por diferentes tratas, un hijo, una hija. Imagínense la desesperación. Y vemos esas manifestaciones de que vivos se los llevaron, vivos los queremos. Más de 5 años eso, no recuerdo, son 6, algo así. Pero imagínense, se fueron y nunca regresaron, y ya que ya eran grandes. Entonces, quien lo ha vivido puede entender, yo creo, ese dolor de esas personas que se manifiestan, que van y gritan, y que vemos cómo es la autoridad. Entonces, dice, lo buscaron desesperadamente. Dice, y aconteció, versículo 46, y aconteció que 3 días después, fíjense, 3 días, a uno se le pierden unos momentos un hijo, ¿y qué sentimos? Aquí a José y a María se les perdió 3 días. Después le hallaron en el templo. Bueno, sabían cómo se portaba Jesús, quién era, sabían perfectamente quién era Jesús. No lo iban a hallar en otro lado. Lo hallaron en el templo. Dice, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Imagínense, un jovencito que venga a la iglesia y se siente en los primeros lugares y oiga, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y luego vemos a nuestros hijos que tengo que ir, esto, lo otro, reclaman. Me van a decir, pues sí, era Jesús, ¿cómo no? Sí, pero ¿cuánto tratamos de imitar a Jesús día con día? Como hijos, en su momento, ¿lo hicimos? ¿Lo hicieron? ¿Nuestros hijos lo están haciendo? Esa es la pregunta que debemos de hacernos para darle una respuesta. Entonces, versículo 47 dice, y todos los que le oían, pues era un jovencito, imagínense que lo oían hacer los comentarios y el tipo de preguntas. Dice, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas.
a pesar de que era el Jesús humano, pero había tenido un buen desarrollo. Probablemente quienes lo conocieron sabían quiénes eran sus papás y cómo había sido. A lo mejor mi hijo también juega con él, lo conoce y cuando habla bien, no se expresa mal de nada ni de nadie, porque él no cometió pecado. Versículo 48 dice: cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, o sea, sorprendido, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Con cierta llamada de atención. O sea, Jesús, si nos íbamos a regresar todos, ¿no sabías? Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Te referías a José y a ella. Dice: he aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Quiere decir que a pesar de eso, cuando le comentan, Jesús contesta de una manera sabia, no grosera, no altanera, de decirle: pues si yo soy el Hijo de Dios, ¿por qué me andas buscando? No, fíjense cómo le contesta, porque Dios, Jesús, tenía la humanidad, pero conocía las leyes del Padre, que son ciertas jerarquías. Y en este caso, sabía que le hay que dar respeto a los padres, como autoridad de cada hijo. Jesús tiene arriba cuando respeta la autoridad del Padre. No es menos, porque es Dios, pero obedeció al Padre. Recordemos cuando estaba en la cruz que dijo: Señor, Padre, si pudiera de mí pasar esta copa, dice, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Estaba respetando esa autoridad, a pesar de que es el mismo, es Dios. Y vemos que entonces Jesús, jovencito, 12 años, dice, les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Sabían quién era Jesús? Claro que sabían quién era Jesús. Recordemos que a María se le apareció el ángel y le dijo: sobre ti va a llegar el Espíritu Santo y vas a engendrar un hijo, que va a ser llamado soberano, rey, señor de señores. Y a José en sueño también se le reveló, porque sabemos que la quería dejar, no la quería humillar, y le dijo en sueño: no, porque lo que está en ella, engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, claro que sabían quién era Jesús, ¿sí? Versículo 50, mas ellos no entendieron. No es que no hayan entendido quién era, sino que no entendían porque había ciertos sentimientos encontrados, porque sabían que era Dios, que era el Hijo de Dios y que estaba en ese momento así, pero que 20 años después iba a sufrir. Entonces, ese sentimiento de que a lo mejor ya va a empezar a sufrir, a lo mejor se nos pierde, a lo mejor tantas cosas que les pudieron haber pasado por la mente a José y a María en esos 3 días. Entonces les dijo, versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y aquí vemos otra vez, y estaba sujetos a ellos. Él entendía el orden de Dios a las autoridades. Nuestra máxima autoridad es Dios. Luego viene Cristo, que es cabeza de la iglesia, y ya viene la iglesia. Pero en un hogar, la cabeza es el hombre. A veces las preguntas de que, bueno, ¿por qué el hombre y no la mujer? Que, bueno, cuando hay papá y mamá es el varón. Porque si sabemos, no hay 2 presidentes, no es el presidente y la presidenta. Y a veces decide la presidenta y a veces decide el presidente. No hay 2 gerentes,
la gerenta y el gerente. No hay dos, siempre uno es el que toma la decisión final. A lo mejor se equivoca, claro que se equivocan, todos nos equivocamos, pero es uno el que tiene ese orden de autoridad según Dios lo delegó en su palabra. Y vemos que Jesús entendía ese orden de autoridad. Continuando dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Se refiere a su edad. Por lo cual, a nuestros hijos debemos de enseñar lo espiritual primeramente, pero también lo intelectual. Por eso hacemos tareas con los hijos, sobre todo cuando están chiquitos. Hacemos tareas, pues nos preguntan, contestamos, y primeramente en el camino de Dios, y también para que se desarrollen en esta vida. Entonces debemos de enseñar. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Imagínense a Jesús que lo vieran los vecinos. ¿Qué comentarios podían hacer de Jesús? Oye, José y María, de todos los hijos que tienen, porque sabemos, y la Biblia lo dice, que tuvieron más hijos. ¿Qué dirían? Oye, pero el mayor, de veras mis respetos. Nunca lo he escuchado decir una mala palabra, nunca lo he escuchado ver que esté peleando, que le ande con una mujer, que ande con otra. Yo me he preguntado, he dicho, ¿cuántas mujeres no andarían detrás de Jesús viendo que era un hombre íntegro, cabal, un caballero? ¿Cuántas mujeres no? A ver, vamos, a lo mejor el agua. Yo no me imagino. Si hombres humanos andan luego detrás de las personas, imagínense Jesús, que tenía todas las características buenas. Entonces, regresemos a Efesios 6, dice, hijos, obedeced en el Señor. Entonces, escuchar de tal manera que le agrade al Padre, escuchar a vuestros padres, porque esto es justo. Porque esto, ¿a qué se refiere esto? La obediencia. Es justo, o sea, ¿qué se refiere que es justo? Que es correcto. Si lo cambiamos es obedeced en el Señor a sus papás, porque la obediencia es correcta. Versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aquí hallamos la palabra honra, del griego, que significa estimar. Estima a tu padre y a tu madre. Otra traducción es con un valor debido. A esto que decir, honra con ese valor debido a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Ese valor que debemos de darle a los padres es importantísimo. Jóvenes, niños, yo les pregunto, incluso adultos, hay gente que se ha muerto porque se le cayó el celular y trata de rescatarlo del agua, de un precipicio, y van y se matan. ¿Cómo aman el celular? Si es uno chiquito así que nada más trae de juego una viborita, pues no le van a dar importancia, que no tiene internet, que no tiene Face y WhatsApp y no tiene camarita, no. Entonces, pues se cae, ¿me lo robaron? Pues sí, me lo robaron. Pero que no sea el de última generación, el iPhone 11 creo que está actualmente, el 11, o un Galaxy no sé qué, porque no, mi teléfono, ¿y dónde está mi teléfono? Y lo guardan y le dan un valor, pero extremadamente. Ese valor, y aún mayor,
debe ser a los padres, porque padres nada más van a tener una vez, o ya tuvimos nada más una vez, los que ya no tenemos padres, que ya fallecieron. Los quisiéramos, pues sí, los quisiéramos, pero ya no es reemplazable, como un celular, como un auto, como tantas cosas materiales. Entonces dice aquí, dale el valor debido a tu padre y a tu madre, ¿sí? De tal manera que le tengas respeto. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que los hijos, va uno y les pregunta, oye hijo, enséñame aquí de la modalidad. No aprendes, a ver si hace así, ya está. Que me enseñes, no que lo hagas. Así como, ahorita no puedo, estoy haciendo tarea. Denle el valor a sus padres que se merecen. Porque nosotros cometimos, y puedo decir que casi todos o todos, cuando éramos chicos, cometimos esos errores. ¿Y qué vemos? Que nuestros hijos nos dicen cosas que nosotros, cuando éramos niños, les dijimos a nuestros padres. Y nosotros les decimos cosas a nuestros hijos. Hijo, aprende, mira, cuando tengas tus hijos, porque así es, le decimos cosas a los hijos que nuestros padres nos dijeron cuando éramos más chicos. A veces no podemos dimensionar, entender estas situaciones, pero es importante que le den el valor a cada, porque ya cuando no están, ahí están chillando en las cajas, aventándose casi en la fosa, y no te vayas, papacito, mamacita, y perdóname. ¿Ya para qué? En primera ya ni nos oyen. Entonces, es otro punto que voy a tocar antes de terminar. Entonces vemos que debemos o deben de darle el valor a quienes los tengan como algo prioritario a los padres, ¿sí? Recuerdo un poema, se los voy a decir rápido. Dice, cuando era niño veía a mi padre como héroe, todo sabía, todo conocía. No, mi papá es un héroe, todo sabe. Fui creciendo y bueno, ya le falla a mi papá una que otra vez. Crecí, fui adulto y entonces, no, mi padre ya está chocheando, ya no sabe, ya no habla más que de lo pasado, ya. Y cuando muere el papá y crecen los hijos y ve uno cómo son los hijos, termina diciendo en este poema, qué razón tenía mi padre, la edad que, aunque fue grande, fue viejo, qué razón tenía mi padre. Debemos, como hijos, tener cuidado de llevar a cabo este mandamiento: honra, respeta a tu padre y a tu madre. Porque Dios dice en su palabra, quiero que busquen Deuteronomio 27:16, hay un veredicto contra los hijos mal educados. Ese veredicto que se encuentra en Deuteronomio 27, se los voy a leer con ese énfasis que debe de ser, ¿sí? Deuteronomio 27, versículo 16, dice, maldito, sí, maldito, no es maldito, no, es maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, así sea. Entonces vemos que está dictando una sentencia. Vamos a ver qué significa maldito del griego. Significa ruin. O sea, es un ruin el que deshonre a su papá y a su mamá. Otra palabra similar es desdichado, que quiere decir sin dicha. Desdichado el que deshonre a su papá y a su mamá.
Y dirá todo el pueblo, amén. También se puede ver como sin gracia, desgraciado. Desgraciado el hijo que deshonra a sus padres. Y continúa diciendo, ¿qué se le debe de hacer a un hijo? Y para eso ahí mismo en Deuteronomio 21, si lo buscan, da una orden Dios. Deuteronomio 21, 18. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Fíjense, hace como 2 semanas, en las noticias salió, que un muchacho de 30 años demandó a sus padres que por qué no lo mantienen. O sea, ¿se dan cuenta? No trabaja, no estudia nada, y demanda a sus padres. Dice, oye, pues obviamente le dijeron que no, pues estás mal. No, es que, y hay algunos que toman texto bíblico, es que dice que los padres no deben, los hijos no deben atesorar para los padres, ni los padres deben. A ver, porque se toman así, tuercen las escrituras y se lo acomodan. Cuando en la Biblia dice que como hijos debemos de ver por nuestros padres. Y no dice por nuestros padres hasta que como que le haya dado yo una pensión de 10 años, de 5 años, con 2 sueldos mínimos. Si se lo doy junto ya me puedo liberar antes. No dice eso. Dice que nos tenemos que hacer cargo de los padres. Y se entiende que debe ser hasta que mueran. Y es triste ver cómo llegan a los hospitales y los avientan a los abuelos, a los papás. Literal, y se los digo porque yo lo he visto. Padres que los han abandonado y ahí los fueron a aventar. Y busca uno a los familiares, ya se fueron a su casa. Principalmente en el ISSSTE y en el seguro y en salubridad. Entonces vemos eso. Descuidados. Pero bueno. Entonces dice, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. ¿Sí? Entonces vemos cómo era. Eso no está vigente, no vayan a pensar que, ay, ahorita el hermano está diciendo. No, eso ya no está vigente. ¿Sí? Pero, vean, y en la Biblia no hay un solo caso de que se reporte, que se describa al menos en la Biblia, que diga que agarraron a un hijo y fueron y lo apedrearon y murió. Vemos aquí también la otra palabra, que deshonrare, dice, que deshonrare a sus padres. Dice, maldito el hijo que deshonrare a sus padres. ¿Sí? Por eso, como hijos, vean la importancia de honrar a los padres. ¿Qué quiere decir? De respetarlos en todo. Hay otros mandamientos que siguen, como es vigentes, toda la ley moral. Y vemos otros ejemplos que sí fueron apedreados por adulterio. ¿Sí? Entonces, cuando se corrige a un hijo, como padre principalmente, que vemos que la mamá lo está corrigiendo, o como madre que ve que el padre está corrigiendo, hay veces que salen en la defensa. ¿Por qué le pegas al niño? Pues porque agarró y ya grandecito, que entiende bien, tira la comida. A propósito, porque hay accidentes. Déjalo, está chiquito. Está justificado. No. Sabemos que alguien rebelde
que nadie le enseñó, es un niño de 2 a 4 años. Agarra y empieza a escupir la comida y come y la bota y la escupe. ¿Quién le enseñó al niño? Porque ya traemos ese mal desde que nacemos. Ya lo malo, ya lo traemos. A los hijos se les enseña a portarse bien, no a portarse mal, porque ya por naturaleza ya lo tenemos. Y vemos entonces que se debe de apoyar las correcciones de los padres o de las madres. ¿Para qué? Para no entrar en porque si yo como hijo veo que mi mamá la regaña a mi papá cada vez que me regaña a mí, pues hasta me pongo fuerte. Y yo lo he visto llamarles con majaderías a las mamás. Cuando uno va a inyectarlos, que obviamente no es por gusto, porque los llevan por enfermedad, por estudios, y les han gritado tan horrible, de veras. ¿Por qué? Porque mi papá me cuida. Y ve uno a los papás que entran así como jefe, y a la mujer, tú te sometes a lo que diga hasta mi hijo, porque a mi hijo nada más me obedece a mí, los demás no cuentan. Y lo ve uno, no quieren que sufran, no quieren, y después encontramos esos hijos grandes batallando, peleando, queriendo conseguir las cosas a como dé lugar. Y entonces ahí vienen otro tipo de problemas. Vemos entonces que ahí en Deuteronomio 27 dice: maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y dará a todo el pueblo, así sea. Entonces, ese deshonrar es despreciar a los padres. ¿Qué significa con despreciar? Yo puedo decir, puede decir cualquier joven, yo nunca he despreciado a mis. Cuando te titulaste o que ibas a salir de la secundaria, de la prepa, que iba a ser la fiesta, y tu papá, tu mamá no tienen un buen trabajo, no tienen un buen nivel educativo, cultural, no vayas, no, ni va a haber nada, no va a pasar, nada más vamos a ir. ¿A qué vas? Voy por ti a la escuela. Bueno, sí, espérame. Yo recuerdo hace muchos años que llevaba a mis hijas aquí a una escuela y las dejaba, pero había un carrito viejito que se estacionaba a la vuelta de la puerta. Se bajaba el papá y los llevaba caminando y se regresaba, porque yo pasaba por ahí. Entonces pasaba y los veía, y allá adelante, cuando yo me estacionaba para bajarlas, ahí los llevaba y se regresaba, porque era una escuela de paga. Y decía, ¿cómo es posible que no? Pues me van a ver que mi papá no tiene el carro, mi mamá no tiene la ropa, esto, o a veces hasta como papás, ¿no? Ay, me da vergüenza porque voy en pijama. O sea, ¿qué les está enseñando uno a los hijos? Eso es despreciar a los padres. Pensemos, ¿cuánto como padres, ya que somos como gente mayor, los que somos ya mayorcitos, qué no hicimos? Yo llegué a hacer cosas que no debía haber hecho, claro. Pregúntese usted ahí donde está, ¿qué hizo con su papá o qué está haciendo ahorita con sus papás, con su mamá, con su papá, con quien le viva? Porque los que ya no tenemos, bueno, pues ya no podemos hacer nada. Y dice la versión Dios habla hoy, ese mismo versículo, dice: maldito el que trate con desprecio a su padre y a su madre. O sea, es más directo. Esta nueva versión nos los da más claro, vaya. Y si leemos Proverbios 30, versículo 17, dice: el ojo que encarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Se los voy a leer ahora en la versión Dios habla hoy. El que mira a su padre con desprecio y se burla de su madre anciana,
merece que los cuervos le saquen los ojos y que las águilas lo devoren. Les vuelvo a repetir, escuchamos, ¿cuántos hijos no cuidan de sus padres? No, yo soy bien buena onda porque además lo llevé al asilo. O sea, así no tengo nada que ver, que lo cuiden allá, que se hagan bolas ellos. Si lo maltratan o no lo maltratan, no, me lo recomendaron ese asilo. Y veo mucha gente así. Entonces, dice, debemos de cuidar a los padres. ¿Alguien los va a atender mejor que como hijo? O nada más, como un caso que me platicaba mi hermana que es abogada, dice que una persona cuidó a su mamá todo el tiempo, y los hermanos ni se aparecieron. Hasta un día que llegó uno, dice, voy a llevar a mi papá a llevarlo a pasear, no sé qué, bueno, pues se lo llevo. Después regresó, al poco tiempo murió, y él había dejado un testamento que le dejaba a su hija que lo había cuidado, y todos sus demás hermanos habían dicho, pues sí, pues ella que se quede con la casa, pues lo cuidó. No, llegó el hermano, dice, no, es mi casa. ¿Por qué? Dice, porque aquí traigo el Nuevo Testamento. ¿Cuál Nuevo Testamento? No lo llevó a pasear, lo llevó a firmar un Nuevo Testamento donde le heredaba todo a sus nietos, a los hijos de su hijo. ¿Para qué lo quería? Sin darse cuenta que esas cosas que a veces parecen bendiciones, a veces terminan en maldiciones. Porque nos vamos por lo material. Yo estoy bien porque tengo muchas cosas. Y no es así. La Biblia no dice eso. En Proverbios 20:20, nuevamente se refiere al hijo contumaz, rebelde. Al que dice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Al que maldice a su padre. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, el que maldice a su padre o a su madre, morirá en la más espantosa oscuridad. Fíjense, vemos cuánta gente que está sufriendo para morir. Vemos cuánta gente que está agonizando simplemente en esta pandemia. ¿Por qué? Cada quien sabe, ¿no? Cada quien sabe lo que hizo, cómo se portó, cómo gente enferma por años, gente con muchas cosas, no nada más enfermedad, también sufriendo porque no tengo dónde vivir, nadie me hace caso, estoy solo. Porque lo que sembramos, dice la palabra de Dios, eso cosechamos. ¿Qué cosechamos? ¿O qué estamos cosechando? Eso usted lo sabe. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí vemos la gran misericordia de Dios, que eso es lo bueno, lo importante. Si una persona trató con desprecio a su padre, ¿por qué? Porque de niño me abandonó, fue un borracho, me pegó, porque, bueno, también las mamás se van, no crean que nada más los papás, también las mamás se van. Y nos abandonó y nos trató así, y ahora qué bueno que le vaya así, se lo merece. ¿Por qué? Porque a mí me golpeó. Es más, ¿cuántos padres no han abusado de sus hijas? O de los hijos también, varones, claro. ¿Qué van a decir? Muchos es qué bueno, se lo merece. Pero no nos toca a nosotros juzgar. Cada uno de nosotros tendremos nuestro juicio de lo que hicimos. No para salvación, eso es aparte. Entonces, vemos que si yo fui un mal hijo, pero no está mi padre, está bien. Ya no le puedo pedir perdón. Pero quienes los tienen, es el momento. A lo mejor Dios les está hablando y dicen, ¿qué le hiciste la última vez a tu papá, a tu mamá? Porque mucha gente se lava todas sus cosas con, no hombre, le mandé a hacer una cruz en mármol,
grabada con letras de oro. Y cada 8 días le pongo unas rosas preciosas que ni va a ver, ni me va a oír. Y tantas cosas. Entonces, regresemos a Efesios 6, versículo 3, dice: ¿por qué debo de honrar a mi papá y a mi mamá? Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Como ya les dije, para que te vaya bien es para que vivas en paz, tranquilo, feliz, contento. Problemas va a haber, preocupaciones va a haber, pero sabes que Dios siempre va a estar contigo, porque siempre está con sus hijos. Dice: no te dejaré y no te desampararé. Entonces, confío en eso, mi fe es en Dios, que nunca me va a dejar aún en las tormentas. Dice: y seas de larga vida. Nuevamente en la versión Dios habla hoy, dice: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. También hay una canción, es un tango que dice, así abreviado, dice: un día abandoné a mi mamá y me fui sin saber cómo vivía. Y así vivió con su mujer, porque además su mujer: no, con tu mamá no vamos a estar. Y dice: hasta que un día la soñé muerta. Entonces, como loco, fui a buscarla, pero ya no la encontré. Dice: me enteré que pedía limosna afuera de una iglesia. Me enteré que pedía de comer, que andaba de casa en casa, que le dieran a alguien de comer. Dice: y me dejó una carta donde dice: hijo, ya te perdoné, disfruta con tu esposa que te fuiste. Si tienes un hijo, háblale de mí, dice, háblale porque, cuéntale que tuvo una abuela, dice, háblale de mí. Dice: pero no, para que no te vaya a hacer lo que tú me hiciste a mí. Y vemos aquí entonces que esas cosas, porque volvemos a lo que sembramos recogemos, esas cosas se pueden romper. ¿Cómo? Si yo no tengo a mis padres y no fui un buen hijo, Señor, perdóname. No vayan a querer ir al panteón a hablar, porque eso no es bíblico, eso no dice la Biblia, ¿eh? Eso es espiritismo y la Biblia dice que eso no. Entonces, perdóname, Señor. Ya no me va a oír ni que me habló en sueño, ni no. ¿Sí? Para eso está Eclesiastés 9:5, dice: porque los que sabemos, los que vivimos sabemos que vamos a morir, mas los muertos nada saben, porque todo su amor, su odio, todo su rencor fue puesto al olvido. Entonces, si creo lo que dice la Biblia, eso dice que pasa con los muertos. Entonces ya no tengo que ir al panteón ni hablarle, ni nada. ¿Sí? No me queda más que pedirle perdón a Dios por todo lo que le hice a mis padres. Si tengo a mis padres vivos, aprovéchenlo. Pídanle perdón, pónganse cuenta. Y como padres, porque también como padres fallamos. Claro, perdóname porque no he sido un buen hijo. No he sido un buen padre para ti como hijo, como hija. ¿Sí? Yo recuerdo que en una ocasión una de mis hermanas me platicó que mi papá le dijo a mi hermana, dice: ay, hija, pues discúlpame porque pues él no nos dejó bienes materiales, nada, realmente no nos dejó nada material. Pero sabiamente mi hermana le contestó: nos dejaste lo mejor, que fue sembrarnos la palabra de Dios, porque es lo que Él nos dejó, esa semilla que Él sembró en nosotros, porque el crecimiento nos lo da Dios. Esa semilla que Él nos dejó es para la vida eterna. Entonces le dijo sabiamente: nos dejaste lo más importante, la semilla
para la vida eterna. Pero también, padres, nos habla Pablo y nos deja escrito en Efesios 6, versículo 4, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, no me voy a enseñar con mi hijo porque vengo de malas, porque me hicieron enojar, porque choqué, porque me corrieron del trabajo, no, dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, no busquemos que se enojen nuestros hijos. Hijos, no busquen que se enojen sus padres. Respetémonos todos, amémonos, ama a tu prójimo. Si se ama a tu prójimo, con mayor razón el valor que le estoy dando a mi padre o la bendición que Dios nos ha dado al tener hijos. Dice la versión Dios en la Biblia, en la versión del lenguaje actual: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Le vuelvo a preguntar, ¿cómo están ustedes con sus padres? Padres, ¿cómo están? ¿Cómo estamos con nuestros hijos? Debemos de considerar la palabra de Dios. Debemos de considerar esos 10 mandamientos. Todo esto, estos 10 mandamientos, realmente es una predicación por cada mandamiento, pero me llamó mucho la atención de las nuevas leyes. La gente ya no quiere respetar autoridad. A la gente quieren sus derechos, olvidando que un derecho me genera una obligación. Una obligación me genera un derecho. Los niños, yo escucho los derechos de los niños. Tienen derecho a educación, pero tienen la obligación de estudiar. Tienen derecho a una cama, tienen la obligación de tenderla. Tienen derecho a comer, tienen la obligación de levantar su traste y lavarlos. Y les puedo decir muchas cosas. Tengo derecho a un sueldo, pero tengo la obligación de trabajar bien. Dios nos dejó las autoridades bien establecidas. Pero bueno, ese es otro tema y debemos de respetarlas. Hijos, nuestra autoridad inmediata es los padres. ¿Cuándo le voy a desobedecer a mi papá? Ahí viene otro punto. El día que me pida algo que está fuera de la ley moral de Dios. Si mi papá me dice, acompáñame, ¿nos vamos a robar esto? Espérate, no. Pero si mi papá me dice, ve y me lavas mi ropa, no me está apartando de mi fe, ni me está apartando de la palabra de Dios, ni me está pidiendo cosas que no dice la Biblia. Si mi mamá me dice, hijo, llévame acá, o veme a comprar, obedezco. Pero si mi mamá me dice, róbate unos aretitos para mí, ahí en tu trabajo que tienes, eso no. Creo que no está difícil de entender. Analicemos, escudriñemos las Escrituras y honremos las autoridades, porque como leímos en Romanos 13, ya para terminar, Romanos 13, versículo 1, dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores. Tenemos jefes, tenemos presidentes, tenemos gobernadores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo.
no resistamos y obedezcamos la palabra de Dios. Oremos. Padre bendito, te doy gracias en esta hora, Señor, porque tu palabra es fiel, es verdadera, Señor, y nos gozamos con ella, Señor, en todo momento. De tal manera que te doy gracias porque este alimento espiritual que tú nos das, Señor, te pedimos que lo hagas crecer, Señor, porque solo tú das el crecimiento. Dale el entendimiento a todas las personas que han escuchado esta palabra tuya, Señor. No es palabra de humano, es palabra tuya, Señor, inspirada por ti, Padre Celestial. Te pedimos que actúe en cada uno de los corazones, Señor, en los jóvenes, en los niños y en los padres, Señor. En cada uno conforme a tu voluntad, Padre eterno. Síguenos guardando en estos momentos de pandemia. Aumentanos la fe, danos la fortaleza. Todo esto te lo pedimos únicamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito, único y suficiente Salvador. Amén y amén. Bueno, vamos a recibir la bendición del Señor, hermano. Usted ahí desde su hogar reciba la bendición que el Señor nos da a su pueblo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Vamos también a despedirnos con la doxología 432 y así terminamos.